Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 40 minutos de la tarde, hace tan solo una semana, cuando empezó a haber este tiempo tan invernal con nieblas, lluvias, bueno, pues tomamos la decisión de conversar un rato con José Blas Merinero, director de Autoescuela Merinero, para que nos diera recomendaciones de cómo tener el coche en perfecto estado y a punto para poder discurrir por carreteras con seguridad. Bueno, en aquel momento hablamos de ese tema, hablamos de anticongelantes, hablamos de frenos y dirección, de batería, pero nos quiero hablar de consejos, ya cuando estemos metidos dentro del coche y circulando, cómo evitar accidentes, cómo evitar problemas en esa conducción y hacerla más segura. Así que vamos a retomar ese tema ahora y vamos a volver a hablar con José Blas, recordamos, director y profesor del Centro de Formación Merinero. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ya pusimos a punto este coche la pasada semana, ya vimos todas esas cuestiones que debemos tener en cuenta para que esté preparado para meterse en este tiempo invernal. Vamos a hablar ahora de cómo conducir seguro, porque lo dimos en la autoescuela, pero a veces se nos olvida a tenor de los accidentes que vemos, ¿no? Cada vez que hay lluvia o niebla. Efectivamente. Bueno, ya vimos cómo había que hacer para arrancar bien el coche y precauciones que teníamos para esto, pero ahora vamos a ponernos en marcha. Uh-huh. ¿Qué cuestiones o qué hay que tener en cuenta cuando uno ya va circulando? Bueno, cuando vamos a circular con lluvia o con nieve, hay que tener en cuenta que es muy importante las luces, ¿vale? El utilizar las luces para ver, pero sobre todo para que nos vean. Cuando nosotros vamos circulando con lluvia, se ve mucho peor, los cristales, los espejos se empañan, la lluvia impide que veamos al resto de coches y de peatones. Entonces es muy importante que el resto de usuarios nos vea a nosotros. Para eso tenemos que llevar siempre las luces encendidas. Uh-huh. Me da mucha rabia cuando veo coches que van lloviendo y van con las luces apagadas. Uh-huh. No se les ve muy mal. ¿Vale? Entonces hay que encender siempre las luces, al menos las luces de cruce. Tengo que recordar que está prohibido circular solo con las luces de posición, ¿vale? Okay. Hay que circular al menos con las luces de cruce, ¿vale? Si podemos o es necesario utilizar las luces de antiniebla delanteras, ¿vale? Que sabéis que las luces de antinieblas delanteras, ya lo recordamos en la autoescuela, no eran obligatorias, es para que el conductor vea en circunstancias adversas como nieve, lluvia intensa, nubes de humo y de polvo. Y las luces de antiniebla traseras, que son unas luces rojas, una o dos luces rojas de una intensidad superior a las de posición. Estas luces se utilizarán cuando las condiciones sean especialmente adversas, es decir, una lluvia muy intensa, una nevada fuerte, porque estas luces permiten que los que vengan detrás nos vean, pero si no hay unas condiciones especialmente adversas, vamos a ir deslumbrando. Tenemos que tener cuidado, quitarlas si no es necesario. ¿Vale? Entonces, primero las luces, concienciarnos de la importancia de encender las luces para que los demás nos vean. Otra cuestión importante. Voy rápido porque el otro día nos quedamos sin tiempo. En cuanto a el comportamiento, ya vemos que tenemos que llevar los neumáticos en buen estado. Hicimos hincapié el otro día en los neumáticos de invierno, que se caracterizan porque un neumático de verano por debajo de 7 grados no tiene la capacidad de flexión suficiente como para agarrar cuando hace frío por debajo de 7 grados. Entonces estos neumáticos de invierno, o los que hablamos de neumáticos all season, todo tiempo, por debajo de 7 grados mantienen esa capacidad de agarre, con lo cual, aunque no haya nieve, en invierno sí es bueno utilizar estos neumáticos porque tienen mucho más agarre, ¿vale? Por debajo de 7 grados. Consejos. Aumentamos la distancia de seguridad, es decir, nos separamos del coche que va delante, porque tenemos que recordar que en caso de lluvia la distancia de frenado puede aumentar hasta el doble. Entonces yo tengo que separarme más con los vehículos que van delante para que si tengo que frenar pues tenga espacio suficiente. Y con hielo ya o con nieve pues hasta se puede multiplicar por 10, o sea, tenemos que aumentar mucho más en caso de nieve o de hielo la distancia de seguridad. Más suave, conducir más suave,
si estamos arrancando con nieve, por ejemplo, arrancar en una marcha lo más larga posible, es decir, salir en segunda para evitar el derrape del coche y utilizar siempre el freno motor, evitar tocar el freno y si lo tienes que tocarlo suavemente para que las ruedas no se bloqueen, utilizando el motor como freno, es decir, bajando de marchas y que el motor vaya reteniendo, ¿vale? Esos son consejos para la conducción. Y no sé si... Sí, continuamos porque también quería hablarle sobre el tema de las paradas, ¿no? Normalmente lo que se suele recomendar invierno, verano, sobre todo cuando vas a hacer un largo viaje, es hacer varias paradas para descansar, para estirar las piernas. También son recomendables, obviamente, en este tiempo. Exacto. Siempre es recomendable hacer una parada y un descanso al menos cada 200 kilómetros o cada 2 horas. En este caso, cuando uno va a circular de noche o va con circunstancias adversas, con lluvia, nieve, como el desgaste es mayor porque tenemos que ir con más concentración, tenemos que ir más atentos, pues en vez de parar cada 2 horas tenemos que anticipar la parada, ¿vale? Anticiparla pues a lo mejor cada hora y media o cada hora, incluso hacer una parada, descansar, porque la fatiga es uno de los factores que pueden provocar accidentes, ¿vale? Igual que la falta de sueño, otro de los factores. Bueno, hay muchos factores, en este caso la fatiga. Entonces, haremos las paradas antes. Además, ¿vale? Además hay una cuestión, ahora que hablas del descanso, ¿no? Cuando estamos dentro del vehículo en invierno solemos tener la calefacción, hay veces que la tenemos un poquito alta y eso puede provocar incluso, no sé si cansancio, decirlo de una manera de esta, o a lo mejor que merme un poco nuestra... Sí, efectivamente, somnolencia. Exactamente. Bueno, en cuanto a la indumentaria, cuando vayamos a conducir y haga frío, cuando nos subamos al coche tenemos que quitarnos el abrigo, ¿vale? Quitarnos el abrigo, quitarnos los guantes por seguridad, aunque al principio tenemos que tener el coche un poquito arrancado para que coja temperatura, nos metemos en el coche, nos tenemos que quitar el abrigo porque todo lo que separemos el cinturón de nuestro cuerpo, es decir, si llevamos chalecos, abrigos, va a ser pérdida de eficacia del cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, recomendación, calentamos un poquito el coche, que esté caliente, que se vaya desempañando, limpiando los cristales, que coja temperatura, pero luego nos quitamos el abrigo a la hora de entrar, ¿vale? Y hay que llevar una temperatura en torno a 23, 24 grados como mucho, no excesivamente calor, porque el calor exceso provoca somnolencia, nos puede entrar sueño, nos facilita que entre sueño. Bajamos un poquito la ventanilla y nos va dando el aire, pues es más difícil que nos durmamos. O sea, el exceso de calor también provoca o puede provocar efectivamente problemas. Y sobre el tema de la nieve o por ejemplo placas de hielo, como nos ha comentado, hay que utilizar ese frenado de bajar las marchas y que obviamente el motor va un poco ralentizando, ¿no?, la velocidad, ¿no?, para poder enfrentarse a esa situación y obviamente con nieve y hielo pues no llevar unas velocidades altas. Exacto. En cuanto al hielo, yo me gustaría destacar una cosa. Mira, pensamos que el hielo va a aparecer cuando estemos por debajo de 0 grados, ¿no? Pero a partir de 4 grados positivos ya nos podemos encontrar hielo, especialmente en las caras norte de la montaña, es decir, en aquella cara en la cual el sol tarda más en darle. Entonces, si nosotros vamos a subir y bajar por la cara norte hacia Segovia, por ejemplo, pues ahí es más probable que nos encontremos hielo. A partir de 4 grados y en lugares sombríos, en lugares donde nos podemos encontrar hielo, tenemos que tener precaución, ¿vale? Precaución con esto. Entonces, cuando vamos a circular con hielo, evitar frenar, anticiparnos, ¿vale? Evitar tocar el freno y si lo tenemos que tocar muy suavemente, y para evitar frenar lo que tenemos que hacer es bajar los puertos frenando con el motor, lo que se llama el freno motor, es decir, utilizar marchas cortas para que el motor vaya frenando y no tengamos que accionar el freno de servicio, el freno de pie. Esa es la idea. Bueno, siempre también conviene tener a mano la información de utilidad sobre el tiempo atmosférico, ¿no? Que eso es a veces algo que se nos olvida, ¿no? Saber un poco al sitio donde vamos, qué previsión se espera en esa zona, si podría llover, nevar, incluso, ¿no? Y por lo tanto tener cierta previsión.
por supuesto, hay que prever que vamos a encontrarnos y hacer caso a las previsiones. Es decir, si va a haber una nevada, oye, pues salvo que sea muy necesario, no vayas. Planifica el viaje de otra manera. Y si vas a ir, pues lleva el combustible a tope, lleno, algo para comer, por ejemplo, alguna barrita energética, agua, alguna manta, porque no sabes si a lo mejor te vas a tener que quedar en una vía de servicio X tiempo o en una zona de estas de parada invernal, ¿no? Entonces, prever estas cosas. No, estaba yo pensando a aquellas nevadas famosas que ocurrió en la mitad norte hace unos años, ¿no? Y que obligaron a gente en pleno atasco a estarse durante unas cuantas horas, pues estacionado, esperando, ¿no?, a que despejaran esas carreteras. Muchos decían que no habían tenido previsión y no llevaban ni siquiera un poco de comida, ¿no?, para enfrentarse a esas horas. También quería preguntarle por una noticia que hemos visto recientemente. La DGT ha anunciado cursos obligatorios para conducir moto y lo hace debido al aumento enorme de la cifra de motoristas muertos por carretera. ¿Qué opinión le merece estas medidas? Pues efectivamente, las estadísticas dijeron que en el 2023 han aumentado un 19% los fallecidos en moto, es decir, hay 299 personas que en el 2023 fallecieron en moto, y esto significa que si las motos son el 11% y tienen el 23% del número de accidentes, es que las motos son más peligrosas. Es decir, tenemos más, yo que soy motero, tenemos más probabilidad de tener accidentes. Entonces, medidas que Marlaska anunció que se van a poner en marcha en breve, no sabemos cuándo, pero que las anunciaron, fue que, entre otras, que no se va a permitir el casco abierto, sino que va a ser obligatorio llevar el casco integral o modular, los guantes homologados, obligatorios, y luego un curso porque hasta ahora, cuando una persona tenía el permiso B, con 3 años de experiencia, solo con el de coche, con 3 años de experiencia ya podía llevar motos hasta 125. Es decir, una persona que no sabe llevar motos, no ha montado en bici, pero tiene el carnet de coche, podía coger una moto hasta 125. Esto siempre nos ha parecido un poco, pues un poco no tenía sentido. Entonces ahora lo que han dicho es, oye, vamos a hacer un curso obligatorio. Es decir, que aquellas personas que quieran llevar moto, pues tengan que recibir una formación adecuada. Hay gente que ya lo hace de por sí, viene a la autoescuela y dice, oye, yo no me voy a sacar el carnet, pero sí quiero que me deis unas nociones, unas prácticas de maniobras, unas prácticas de circulación, pero ahora va a ser obligatorio. Eso es lo que son las medidas para reducir el número de accidentes en moto. Bueno, pues hemos resumido, como ven, la opinión, ¿no?, de nuestro experto en conducción segura, José Blas, de Autoescuela Merinero, y por supuesto también hemos recordado a todos nuestros oyentes pues cómo se debe circular cuando se enfrenten a una carretera con placas de hielo, con nieve, o también que haya intensa lluvia y también niebla, que muchas veces no nos damos cuenta, pero también tiene que cambiar nuestra conducción para evitar problemas. José Blas, Merinero, director de Autoescuela Merinero, muchas gracias por atender nuestra llamada y por aclararnos y recordarnos todas estas recomendaciones. Muchas gracias. Hasta la Estamos próxima. aquí para lo que necesitéis. Un abrazo. Hasta la próxima.